Muy bien, vamos con una nueva entrevista. Nos acompaña Eloy Durán, presidente del Instituto Latinoamericano de Proyectos de Inversión, Ingeniería y Economía. Por supuesto, la bienvenida para Eloy. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar a propósito de la nota que veíamos justamente hace algunos segundos. Vamos a hablar sobre la reconstrucción y las medidas económicas propuestas por el gobierno. Hace un par de días nada más veíamos al premier Villanueva reunido con los integrantes de la Comisión de Constitución pidiendo la delegación de facultades para legislar justamente por la reconstrucción, diciendo pues que la gente afectada, la población, no puede esperar más, Eloy. Sí. Buenos días. Hay tres temas ahí para analizar. Muy bien. El primero, estas transferencias que se han producido el día de ayer, 404 millones para proyectos de educación, debieron hacerse entre febrero y marzo. Y el plazo máximo que la ley fijó para regularizar esto es 21 de mayo. Entonces, en ese camino estamos. Asimismo, el Ejecutivo ha hecho algunas medidas de reducción de gastos, digamos, superfluos, y va a asignar también una cantidad significativa, casi 1.500 millones, para diversos proyectos de saneamiento, de transportes, a gobiernos regionales y municipales, ¿no? Principalmente regionales, también municipales. Todo esto puede ayudar a que la economía se caliente un poquito más. Tenemos un anuncio de que el crecimiento podría haber sido 4%. Estuvo un poquito por debajo de eso. Se espera que pueda crecer un poquito más, casi 5% los siguientes 2 meses. Y tenemos también un ámbito internacional favorable, los precios de los metales, la economía que demanda más. Por otro lado, tenemos el caso de la reconstrucción, que es un tema aparte. Ahí tenemos algunas demoras. Sabido es que el año pasado se formó la autoridad regional, la Autoridad para la Reconstrucción con cambios. El plan salió en agosto. El año pasado se ejecutó solo 37% del presupuesto. Este año se va ejecutando poco menos de 1.000 millones, de 7.000 millones que se cuenta. Y el premier espera que con algunos ajustes se llegue a ejecutar 4.000. ¿Cuáles serían estos ajustes? Exacto. Se propone primero eliminar la fase de programación multianual, labor que estaba a cargo de la autoridad. Segundo, saltar la fase de formulación y evaluación. Cabe resaltar que la mayoría de los proyectos ya están aprobados, entonces no sería muy útil esa medida. Mejora. Y hacer un ajuste en el proceso de contrataciones. Tenemos la contratación y luego las impugnaciones. Todo eso toma como 15 semanas y se espera reducir esto casi a la mitad con las medidas que se esperan lanzar en los próximos días. Muy bien, descentralizar el dinero, dinamizarlo, ahorrar tiempo, entonces, digamos, son algunos de los parámetros para estas medidas que tú estás mencionando. Ahora, algo que nos interesa muchísimo, Eloy, por encima, por supuesto, de que la economía se dinamice, es que por la población que ha sido afectada ya hace varios meses y que se encuentra a la espera de la mejora de obras, efectivamente pueda haber estas obras concluidas. Sí, yo creo que ahí debería haber dos acciones concretas. La primera es hacer seguimiento a la ejecución del gasto en reconstrucción, pero también hacer seguimiento a la ejecución del gasto normal. Es curioso, los dos escándalos pequeños o grandes más comentados en la zona norte, uno en la zona de Piura, por ejemplo, se compra lapiceros a una unidad de 19 soles, ¿no? La Contraloría algo debería decir. En Trujillo se compra cajas de clips a 199 soles. Entonces son pequeños casos de corrupción que la Contraloría debiera detectar ya en su momento, ¿no? Y son estas entidades de nivel nacional, o perdón, regional y local del norte, las que muestran los menores niveles de ejecución, ¿no? Las zonas de frontera, las zonas de selva, las zonas con más pobreza son las que tienen más dinamismo en ejecutar los recursos públicos, pero las zonas norteñas han sufrido bastante y tienen que recuperar esa capacidad. ¿Esta falencia qué podría deberse, Eloy? Me parece que hay una superposición de entidades y de prioridades, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Hacer la programación, hacer los proyectos, cerrar los proyectos, ejecutar lo que se tiene, perseguir las transferencias, hacer la reconstrucción. ¿Quién lidera? El gobierno regional, los municipios, los ministerios, la autoridad. Entonces ahí haríamos un esfuerzo, creo, por poner orden. Mira, te cuento en la historia, tenemos los casos de lluvias fuertes en los años 25-26, 72-73, 97-98, que fueron procesos con relativo éxito para salir del desastre.
Y tenemos casos en la historia... Éxito por la respuesta, disculpa. Por la atención, sí. Y tenemos también casos que no fueron tan exitosos, ¿no? El de Ordesur, el año 2001, el de Forsur, el año 2007, y el actual, de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ¿Por qué algunos tuvieron éxito y otros no? Sí. Bueno, uno, primero el liderazgo, ¿no? En los casos con relativo éxito, el presidente de la República lideró el proceso. Uno, segundo, la unidad de mando, ¿no? En el año 25-26 fue el proyecto Olmos el que asumió el liderazgo. En el año 72-73 fue el INDECI. En el 97-98 fue el MEF. Y uno, tercero, la coordinación, ¿no? Me parece que hay una superposición de funciones que se debiera corregir. Muy bien, bueno, esos referentes que tú mencionas son importantes, sin duda, ¿no? Hay que retroceder en el tiempo y siempre lo decimos, nuestra historia nos da múltiples lecciones, ¿no? No solo cuando se habla de corrupción, sino también en casos como estos, donde tenemos que atender a la población, ojo, no solamente con respuestas inmediatas y efectivas, sino también con medidas de prevención. Sí, y otros casos de elecciones concretas, recientes. Tuvimos el año 2008, la economía venía creciendo a un ritmo de casi 9% y de un momento a otro, en parte por la crisis y los errores que se tuvo en el frente interno, el crecimiento al año siguiente se redujo a 1,1 y al año siguiente se retomó a 9,9 con el ministro Carranza, ¿no? Creo que se hizo un esfuerzo ahí importante por recuperar, pero hubo un sobreajuste. Sobreajuste también fue lo que pasó el 2016, ¿no? Que se tenía un déficit creciente y se paró la economía en un momento inadecuado. Y habría que tener cuidado ahora de no repetir esos errores, ¿no? Se está anunciando algunos incrementos en impuestos. Sí, sí. Básicamente hay un tema fiscal ahí, ¿no? Reducir el déficit fiscal. Ojo, el BCR está anunciando que el déficit se va reduciendo. Entonces, si ya se va reduciendo el déficit, hay que ir midiendo hasta dónde hacemos el ajuste con los impuestos. Claro. ¿Hasta dónde es necesario? Sí, los impuestos van en dos sentidos, ¿no? Uno es lo que ya se aprobó para el selectivo al consumo de artículos cargados en azúcar, pero no se dice nada de aquellos artículos cargados, por ejemplo, de sal o grasas. Por otro lado, se habla de ajustar el impuesto a la renta, para que las personas que ganan entre 3 y 7 UITs puedan aportar algo más. Pero ahí también tenemos algunas falencias, ¿no? Por ejemplo, las empresas deducen muy fácilmente gastos y finalmente las personas naturales terminan pagando más impuestos que las personas jurídicas. Una empresa, y lo dijo el ministro en el Congreso, puede deducir con mucha facilidad los gastos en supermercado de sus directivos y pasarlo como gastos de la empresa y paga menos impuesto, ¿no? Ese es un claro ejemplo de elusión que se debe combatir. Otros son las exoneraciones en la selva o exoneraciones de las mineras, los convenios de estabilidad tributaria, ¿no? Por ejemplo, San Martín crece sólidamente porque tiene exoneración, pero no pasa lo mismo en Loreto y Ucayali. Por ejemplo, Las Bambas ya empezó operaciones el año pasado, pero las entidades de nivel regional local comenzarán a recibir los recursos determinados por Canon recién en el 2021. Entonces son cosas que se podrían corregir también ahora aprovechando el momento. Bueno, sin duda son muchísimas las medidas para regulatorias para nuestra economía. Pero no solo el dinero es importante, sino lo que tú mencionabas hace algunos minutos y quisiera ahondar en ello, ¿no? La capacidad de ejecución y las capacitaciones que se necesitan. En ese sentido, el presidente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Ha dicho que va a haber capacitación para las unidades ejecutoras del interior, ¿no? En los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, donde justamente había esta falta de conocimiento, hay que decir, como tú mencionabas, para ejecutar el presupuesto. Sí, ahí también un tema importante es el de la altísima rotación de profesionales, ¿no? Claro. No se da ahora en los gobiernos regionales y locales porque ya están casi de salida, están iniciando el 4º año de gestión, pero todavía se sigue dando en el nivel nacional, ¿no? En el nivel nacional, por ejemplo, en el propio Ministerio de Economía hemos tenido ya, este es el 4º ministro, y lo mismo pasa en otros ministerios, ¿no? Entonces esos ajustes a veces no convienen. Se descontinúa, se desprioriza y se vuelve a iniciar el proceso. Y con miras a las elecciones regionales y municipales, ¿la salida de los funcionarios que se encuentran en ese momento podría perjudicar en alguna manera el progreso de las actividades planeadas? Sí, definitivamente. Hay dos cosas para ver, ¿no? Primero es la salida, el tener la información ordenada y ponerla a disposición de las nuevas claro, de autoridades. que venga.
Eso el año pasado, la gestión pasada se hizo, pero no se hizo totalmente, ¿no? Y eso afecta el reinicio al comienzo del año. Y también sucede el cambio de autoridades, ¿no? Cada 4 años la ejecución de inversiones regionales y locales cae fuertemente y la explicación es por el cambio de autoridades, ¿no? Entonces, si ya sabemos cuál es el problema, habría que preparar desde ahora la solución. Por supuesto, ¿no? Y entender el rol que van a asumir las nuevas autoridades ahora que justamente lo que se está queriendo es descentralizar el gasto, ¿no? Para que las obras puedan ejecutarse. ¿Algo que quisieras agregar? Sí, habría que estar muy finos en el monitoreo de estas medidas, tanto la reducción de gastos, por ejemplo, se comenta mucho el viaje que hizo la vicepresidenta, ¿no? Que fue en primera clase, etcétera, ¿no? Tanto la cuantía de los impuestos, no vaya a ser que se nos pase la mano como ya fue en alguna otra vez, y la ejecución del gasto, porque la cantidad de recursos que está poniendo el gobierno nacional en la economía es bastante importante. Mira, nada más que ya vamos gastando menos de 2.000 millones de soles en la reconstrucción, pero el total por gastar hasta el 2019 era 25.655 millones, ¿no? Probablemente necesitemos casi 7 años para ejecutar esa cantidad. Wow. Bueno, muchísimas gracias, Eloy, por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros esta valiosa información. Sin duda, como dices tú, es importante hacer el seguimiento, no un fino monitoreo. Sí, muchísimas gracias. Hemos conversado con Eloy Durán, presidente del Instituto Latinoamericano de Proyectos de Inversión, Ingeniería y Economía y Comunicación.